lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... Buena mi gente, yo soy Jorge Pérez y esto es Cuba en Caliente con la noticia. Mira, caliente de verdad. Mi gente, nada, ustedes saben, yo cada vez que oigo cosas y oigo que me dicen que Fidel Castro Ruz, alias para mí el diablo, me dicen que él era un santo, que era Dios. Él siempre tuvo, mi gente, todo escondido. Lo hizo de tal manera que ni Truquini le hacía nada. Hoy vamos a hablar en un programa que subió el canal Así Somos, sobre Fidel, sobre sus hijos, los que reconoció, los que no reconoció y lo que posiblemente no se sepan de él. Porque yo creo que ese hombre debe haber dejado más. Vaya, ustedes se recuerdan la película que es de muñequito, que también hay película en persona, que se llama Los 101 Dálmatas. Yo creo que la cantidad de hijos que dicen ahí, multiplícalo por 10. Porque Fidel, a donde quiera que llegaba, le ponían mujeres en los hoteles, mujeres para todo. Así que, y creo que él era de los que, discúlpenme, bueno, aquí esto los niños no lo ven, de los que lo hacían sin condón. Porque él era de armas tomar. Mi gente, nada, dejen sus comentarios, comenten sobre esto, qué piensan, qué creen del diablo. Ya ustedes saben cómo ayudar a nuestro canal. Comenten, compartan y dejen su like, que no cuesta nada, mi gente, simplemente es tocar la pantalla del teléfono y así ayuda mucho a que nuestro canal YouTube pueda recomendarlo un poquito más. Nosotros no pedimos dinero. Nada, mi gente, vamos a seguir la lucha y vamos a esperar que Cuba sea libre. En algún momento tiene que pasar. En algún momento, no sé de qué manera, pero va a pasar. Y olvídense que algo se está cocinando. Y en el próximo programa vamos a hablar de eso. Mañana, esperen. Fidel Castro se casó en 2 ocasiones a lo largo de su vida y mantuvo numerosos romances extramatrimoniales. Oficialmente, tuvo 6 hijos, aunque se le atribuyen varios más. Los descendientes del fallecido presidente han llevado vidas muy diferentes. Algunos tuvieron conflictos severos con su padre, otros no fueron reconocidos como hijos, y la mayoría viven disfrutando de los lujos que él les dejó. Hoy vamos a conocer quiénes son, y a qué se dedican, los hijos de Fidel Castro. Fidel Ángel Castro Díaz Valar. Fidelito fue el primogénito del exmandatario, y el que más se le parecía físicamente. Nació en La Habana en 1949, fruto del matrimonio entre Fidel y Mirta Díaz Valar. Le tocó vivir el trauma de la separación de sus padres y el enfrentamiento de estos por su custodia. Finalmente, permaneció junto a su padre, quien lo envió a estudiar a la Unión Soviética mientras su madre se exiliaba en España. Fidelito se convirtió en científico, y su padre lo puso frente al programa nuclear cubano. Desde ese cargo, dirigió la construcción de la central termonuclear de Juragua en Cienfuegos, proyecto que fue un estrepitoso fracaso y costó al país más de $1.000 millones. Su padre lo culpó del fracaso y lo sustituyó públicamente sin contemplaciones, lo que enfrió las relaciones entre ambos. Sin embargo, permaneció en Cuba desempeñando pequeños cargos de asesor, muy lejos del poder que disfrutó en la década de 1980. Tras la muerte de su progenitor, según la prensa oficial, cayó en una profunda depresión que lo llevó a quitarse la vida el 1 de febrero de 2018. Alina Fernández. Nació en 1956, como resultado de la relación extramatrimonial de Fidel Castro con Natalia Revuelta, una mujer casada, que conoció durante su presidio en Isla de Pinos. Su madre siempre estuvo enamorada de Castro, y lo defendió hasta el final de sus días. Sin embargo, Alina nunca recibió el cariño de su padre, y según sus declaraciones, él tampoco se lo demostró. Durante su infancia,
Alina vivió con su madre y su supuesto padre, Orlando Fernández, de quien tomó el apellido y nunca cambió. Fidel ofreció su apellido cuando tenía 12 años, pero ella rechazó la oferta. En Cuba, tuvo una carrera como modelo, y llegó a ser directora de relaciones públicas en una empresa de modelaje, pero nunca mantuvo una relación cercana con su padre. Se casó con Francisco Salgado, bailarín del Ballet Nacional, con quien tuvo una hija. Alina abandonó Cuba el 19 de diciembre de 1993, desafiando la voluntad de Fidel. Para lograrlo, abordó un avión hacia España disfrazada de turista española, usando una peluca. La inmigrante cubana Elena Díaz le proporcionó un pasaporte falsificado. Después de llegar a Miami, Alina se convirtió en una de las voces más críticas de su padre en el exilio. En 1998, escribió un libro titulado La hija de Castro, Memorias del exilio de Cuba, donde relata los aspectos de su vida mientras crecía bajo el régimen revolucionario y los cambios que experimentaba el país durante su juventud. Alexis Castro Soto del Valle. Hijo del segundo matrimonio de Fidel Castro con la maestra Dalia Soto del Valle, a quien conoció en la región de Trinidad en la década de 1960, y con quien mantuvo una larga relación que solo formalizó en la década de 1980, tras el fallecimiento de Celia Sánchez Manduley. Con Dalia, Fidel Castro tuvo 5 hijos, todos varones: Alexis, Alexander, Alejandro, Antonio y Ángel. El primero fue Alexis, quien nació en 1962 y se convirtió en ingeniero en telecomunicaciones. Nunca se ha interesado en la carrera política ni en ocupar cargos públicos, y no es una figura visible en los medios de comunicación. Tampoco ha destacado por ocupar cargos políticos. Los cubanos lo conocen como el hijo ingeniero. A finales de 2023, llamó la atención de la prensa al criticar al Ministerio de la Agricultura, insistiendo en que el organismo estatal debe dar respuestas por las carencias de alimentos en Cuba. Ha pasado más de un año y la escasez en la isla no solo ha aumentado, sino que los productos son cada vez más caros. Alexander Castro Soto del Valle. Aunque Alexander Castro es ingeniero electroquímico de profesión, es considerado el hijo más polifacético de Fidel Castro. A lo largo de su vida, ha trabajado desde camarógrafo en la televisión cubana hasta fotoreportero para la prensa oficial. Como fotoreportero, documentó los actos públicos y encuentros privados de su padre en sus últimos años. Tras el fallecimiento de Fidel, Alexander ha dedicado su tiempo a exponer estas fotografías en galerías de la isla. Desde 1998, ha desarrollado su labor como camarógrafo en la televisión cubana. Ha participado en la creación de diversos documentales y programas como la serie Cubanos en Primer Plano, y ha dirigido la fotografía en varios documentales, incluido La agricultura urbana en Cuba, que ganó un premio en el Festival Internacional de Cine Científico en 2006. Además, es el fotógrafo oficial del Ballet Español de Cuba, y trabaja como camarógrafo y director de fotografía en los estudios Mundo Latino. Antonio Castro Soto del Valle. Nacido en 1969, Antonio Castro es el hijo de Fidel Castro que menos austero se ha mostrado, y el que ha buscado más protagonismo. Se graduó como médico y se especializó en cirugía ortopédica. Sin embargo, de manera sorpresiva y sin relación con su especialidad, comenzó a trabajar como médico del equipo nacional de béisbol, aunque no está claro cómo llegó a ese puesto. Las exclusivas vacaciones de Tony y su vida privilegiada han quedado expuestas en redes sociales y medios de comunicación. En 2015, su opulencia se convirtió en polémica, tras la difusión de fotos donde se le veía disfrutando en Turquía y Grecia. Los diarios turcos reportaron que Antonio Castro había reservado 5 habitaciones de lujo en un hotel 5 estrellas, para él y sus amigos. Durante ese viaje, los paparazzi lo encontraron en Turquía, pero fueron expulsados a empujones por sus guardaespaldas. A pesar de no tener formación deportiva, ha ocupado diversos puestos directivos en las federaciones nacionales e internacionales de béisbol. En 2016, su carrera tomó un giro cuando se convirtió en embajador de la Federación Internacional de Judo. Rápidamente, ascendió al cargo de presidente de la comisión médica de dicha institución, puesto que ocupa hasta la actualidad. Como parte de la Federación Internacional de Judo, ha viajado por el mundo y ha participado en competencias de primer nivel en países como Hungría y Japón. En los últimos años, Antonio ha centrado sus esfuerzos en promover el golf en Cuba, un deporte que su padre siempre despreció y consideró burgués. Alejandro Castro Soto del Valle.
Alejandro Castro Soto del Valle es el miembro de la familia que más ha estado alejado de la vida pública. Nacido en 1964, es licenciado en bibliotecología y se dedica al servicio técnico de computadoras. Sin embargo, ha estado involucrado en controversias relacionadas con corrupción y actividades ilegales. Un ejemplo de esto son sus negocios con Ovidiu Tender, un empresario rumano acusado de lavado de dinero, entre 2012 y 2014. Recientemente, ha sido vinculado con narcotraficantes detenidos en Estados Unidos. Durante un juicio por lavado de dinero en Cienfuegos, varios testigos mencionaron las conexiones de dichos narcotraficantes con Alejandro Castro, aunque el tribunal evitó profundizar en el asunto. Las menciones recurrentes de Castro en el juicio y el aparente desinterés de las autoridades judiciales cubanas en investigar sus relaciones han planteado dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial en la isla. Ángel Castro Soto del Valle. Ángel, por su parte, es el menor de los hijos de la unión entre Fidel y Dalia, y es el único que no obtuvo un título universitario. Trabajó como mecánico en el Taller 1, un lugar utilizado por los servicios de seguridad personal de Fidel Castro. Además, ha sido representante de Mercedes-Benz en Cuba. Francisca Pupo. Francisca, quien reside en Miami desde hace más de 2 décadas, es hija de Micaela Cardoso Rodríguez, una mujer que tuvo una fugaz relación con Fidel Castro. A pesar de las peticiones de su abuela y una de las hermanas de Fidel, él nunca la reconoció como hija. Criada por su abuela Lina Ruz y su tía Angelita, Francisca describe su infancia y juventud como normales, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su linaje. A diferencia de otros niños cubanos, disfrutaba de vacaciones en Varadero, pero asegura que su vida no estuvo marcada por grandes privilegios. Francisca recibió el apoyo constante de su abuela Lina Ruz y de su tía Angelita. Afirma que conoció a casi toda su familia, excepto a Raúl y a Fidel, quienes siempre se negaron a conocerla. Se enteró de que Fidel era su padre tras el fallecimiento de su padrastro, el hombre que le dio su apellido. Jorge Ángel Castro Laborde, hijo de una relación informal entre Fidel Castro y María Amparo Laborde, una admiradora que el militar conoció al salir de prisión, nunca fue reconocido públicamente. Nació en 1956 y vive en una modesta casa de La Habana con su esposa. Se ha dicho también que en los años 60, tuvo otro hijo de una madre no revelada. Aunque recibió el nombre de Alejandro, como uno de los hijos de Castro con Dalia Soto, acabó siendo conocido como Ciro, tal vez para diferenciarlo del anterior. Así se recoge en el libro Sin Fidel, citando a un familiar de Celia Sánchez, confidente del dictador. Hay quienes elevan a 11 la cifra de hijos de Castro y hablan de uno más que tuvo en los años 70, pero se desconoce tanto su nombre como el de la madre.